Estamos en una época en que los chicos, por sobre todo, tienen muchísimo acceso a la información de todas maneras, ya sea por televisión, ya sea a través de internet o por distintos medios comunicacionales. Entre ellos está el parámetro de lo que sea la parte física, la cuestión física. Y los chicos lo toman también ya como parte cotidiana, como algo que es de ellos también. Y eso incluye en que vemos pequeños, muy chicos ya, que se están cuidando las comidas. Y esto a veces no es muy bueno. Para ello convocamos a la doctora Marianela Aguirre Ackerman. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Marcelo? Un gusto estar contigo. Esto es un problema, ¿no es cierto? Sí, la verdad, Marcelo, es que, como vos decís, los tiempos han cambiado. El tema de la figura y del peso es un tema, ¿no? Es el tema del que se conversa en la mesa, conversan las mamás, conversan también los chicos. Y digamos que es importante porque alguien en la casa tiene que decidir qué se come, es decir, el chico no es el que decide lo que se come en la casa, pero lamentablemente esto no sucede en todos los hogares. Es decir, deberían ser los padres los que decidan qué come el chico y cuándo come el chico, los que ponen los horarios. Sí. Y sin embargo, esto vemos que no siempre es así, que hay muchos hogares en los cuales el que va llegando va comiendo, el papá no sabe lo que comió el chico se levanta a la siesta y va a la heladera y agarra cualquier cosa. Es decir, vemos que ante la vorágine laboral de los papás muchas veces no vuelven a almorzar, entonces la comida se vuelve un caos. Digamos que ha desaparecido la comida familiar. Y esto hace muchas veces que el chico, además, esté desorganizado para hacer actividad física, esté más sedentario y que comience a aumentar de peso. Es decir, es cierto que ha habido, así como ha habido un aumento de peso en los adultos, también ha habido un aumento de peso en los niños. Es decir, las estadísticas muestran que en este momento hay contra un 5%, que era en la década del 80, un 15% de niños con exceso de peso, sobrepeso u obesidad. Esto es una realidad. Dejó de ser lo que antes era una predisposición genética, ahora pasa a ser ya por desarreglos en materia alimentaria. Claro, lo que pasa es que en realidad ahora se sabe que no existe una causa genética o una causa ambiental. Hay una interacción entre los genes y el medio ambiente. Quiere decir que depende de la vulnerabilidad de cada persona, va a reaccionar de una manera ante una comida, por ejemplo, hipergrasa, distinto de otra, ¿no? O sea que hay una predisposición que hace que el efecto de una determinada exposición sea diferente. Ahora, ¿qué podemos hacer los papás para que ese niño pueda tener un peso sano y pueda estar bien de salud? Básicamente los papás son los que deben decidir qué es lo que el niño come y cuándo come. Y el niño debe decir cuánto come. Es decir, si hay horarios, si hay un desayuno, si hay un almuerzo, si hay una merienda y si hay una cena. Y si los papás determinan qué alimentos va a incluir en cada comida, ese niño va a terminar comiendo lo suficiente, no va a comer de más. En cambio, si no hay un desayuno, si se levantan apurados, porque los papás a lo mejor no desayunan, si el almuerzo nadie controla, si la cena es un delivery, en ese caso va a ser muy difícil y ese chico va a terminar aumentando de peso. ¿Y qué pasa en los casos en que los chicos, por ejemplo, los padres que dicen no me come las verduras, no me come la selga, no me tal cosa? Eso genera una deficiencia también en algunas vitaminas que tienen estos alimentos. Por supuesto. Es muy común que los niños, llegada a cierta edad, un niño que comía la papilla perfectamente, comience a rechazar determinados alimentos. Sí, pasa. ¿Qué tienen que hacer los papás? Algo muy importante es que el ejemplo enseña mucho más que la palabra. Es decir, si en la mesa hay vegetales, si los papás consumen y son ordenados para comer, eso ayuda muchísimo más a que el chico coma esos alimentos. Por otro lado, a veces hay casas también en las que los papás comen y los chicos no comen. Bueno, lo importante es que el chico sepa que eso tiene que incluirlo. Es decir, si nosotros los dejamos a los chicos que ellos elijan, por supuesto que van a elegir no lo conveniente, van a elegir lo que les gusta. Entonces tratar de, por supuesto, de hacerle preparaciones agradables, pero el chico, llegada a cierta edad, tiene que comprender qué cosas que necesita incorporar, así como tiene que ir al colegio, también tiene que hacer deporte y también tiene que alimentarse adecuadamente. No decimos perfecto, por supuesto, lo que decimos es tener una constancia en incorporar determinados alimentos, como decías, incluir verduras y frutas, incluir carnes magras, incluir lácteos. Las comidas básicas tienen que estar y son los papás los encargados de esto. Es decir, esta vorágine que vivimos en la cual cada uno trata de hacer su parte y sin ocuparse mucho de lo que pasa en la familia, es importante que alguien tenga ese rol, que alguien tenga el rol además del portero en la casa, de alguien sea el encargado de decir, bueno, existe todo esto, pero yo a casa dejo que entre esto y no esto otro igual lo va a comer el chico porque lo va a comprar en algún lado o a lo mejor lo pedimos el fin de semana, pero no para tenerlo acantonado en casa, porque quizás ese chico que está solo a la siesta o en determinado horario termina
comiendo un montón de cosas que a lo mejor ni vale la pena comprar. ¿Y cómo detectan los padres este desorden alimentario? Bueno, eso creo que es una pregunta muy importante porque los papás tienen que ir viendo, primero que nada, las conductas. Es decir, un mensaje de alerta a los papás es tratar de estar un poco más pendientes, mirar si el chico se sienta a la mesa, si no dice, bueno, no, yo ya comí, o si comienza a evitar determinados alimentos, si el chico si encuentra paquetes de cosas entre la mochila o en la cama o en la habitación, o si el chico comienza a demostrar demasiada preocupación, ya sea por su cuerpo, por su peso o por determinadas partes de su cuerpo. A veces dicen, por ejemplo, tengo panza. Bueno, eso hay que mirarlo. No hay que decirle, no, eso te parece a vos, son todos iguales. Vas a crecer. Vas a crecer, hay que mirarlo, hay que abrir los ojos, hay que mirar qué le pasa a ese chico, porque el chico que el papá no le da bolilla, algo hace, quizás solo. Hay un montón de, como vos decís, propagandas de cosas que compre ya, que llame ya. Exactamente. Te digo que lo veo en la consulta, chicos que solos llaman por teléfono, total manejan su dinero y recurriendo a cosas porque no notaron ningún tipo de eco en la casa cuando tuvieron algún tipo de comentario o de conducta. Entonces, tomar en serio al asunto y consultar al especialista, consultar a la profesional. Recién dijo una palabrita, la consulta. ¿Cuándo los padres realmente van a la consulta y cuándo sería aconsejable que empiecen a ir? Bueno, en realidad los papás van a la consulta con los chicos cuando el chico tiene algún problema grave. Es decir, cuando tiene tos, cuando tiene fiebre, cuando le duele el abdomen, ahí consulta. Ya se ha perdido la consulta pediátrica de control, esa mamá que lo lleva al chico pasado el año, ¿no? Para averiguar qué vacunas, para ver su peso, su estatura, si va todo en orden. Entonces, yo creo que nunca está de más una consulta nutricional, una consulta para ver cómo estamos, hacer un laboratorio, si es necesario, ver cómo va el crecimiento y el desarrollo, evaluar si hay deficiencias. Eso es muy importante porque la verdad es que a veces las mamás creen que es una cuestión de cantidad y en realidad es una cuestión de calidad. El niño tiene que comer porciones de niño. Es muy frecuente ver niños comiendo a la par de los adultos. Una cosa es si es un chico que hace un deporte de alto rendimiento, pero no es lo más frecuente. Y entonces vamos viendo chicos que llegada a la edad de la adolescencia, que es justamente donde más les interesa verse bien, se encuentran frente al espejo y no les gusta lo que el espejo les devuelve. Entonces es importante, como te decía, que los papás presten atención, que vean cómo se alimenta ese chico, que lo incentiven a la actividad física. Eso da trabajo, yo sé que da trabajo, que el papá es el que tiene que ocuparse, buscar quién lo va a llevar, pero realmente vale la pena porque eso es estar previniendo un trastorno alimentario o la obesidad infantil. ¿Y una consulta cada cuánto? Realmente una consulta inicial tiene que haber y va a ser el especialista el que va a decir, bueno, a ver cuál es la frecuencia o quizás un consejo nutricional y una evaluación anual, por lo menos para ir viendo en el crecimiento y desarrollo cómo sigue ese chico. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a vos.